Bueno, primero, Claudia Bautista, decirte, bueno, que eres periodista como yo, y que Celso te ha elogiado muchísimo cuando le hice una nota. Tenía muchas ganas de conocerte y de hablar contigo, y fundamentalmente, para ver qué es lo que pasa con la Reli, que es invitada de honor en esta One Leer que empieza hoy. Sí, Mónica, pues antes que nada, muchas gracias. Gracias por tu interés y gracias por tus palabras de reconocimiento. Yo también admiro tu trabajo y lo sigo. Gracias. Pues fíjate que fue una propuesta que tuvimos desde octubre del año pasado, más o menos, en donde recibí una carta que me dio mucha emoción, diciendo que pues la universidad nos invitaba justamente a participar como invitados, pero más allá que de una simple invitación para asistir o para participar en algunas charlas, que también hay un poco de eso en el programa, más como participantes, como aliados, como una parte de actuar como librerías dentro de la feria y pues para nosotros eso es súper, súper importante porque desde siempre, bueno, desde que al menos desde que yo soy librera, pero yo estoy segura de que desde mucho tiempo atrás se ha buscado esta participación activa, relevante y protagónica de las librerías en las ferias de libro. Entonces, pues para nosotros es un regalo, es una oportunidad de, de colaborar con, además con una institución de tanto prestigio, con una feria que ha ganado un lugar a pulso como una de de los eventos pues más creativos, más ágiles del norte del país. Entonces, pues estamos contentos, Mónica. ¿Qué dirías tú en esta pandemia que ha pasado con las librerías? A veces entrevisto a los editores y me dicen, bueno, lo que pasa es que las librerías descuentan mucho, a veces están cerradas. Ahora, por supuesto, en esta pandemia, este, parece ser que el gobierno no ha mirado el tema de las librerías. Entonces, cuéntame un poquito qué es lo que ha pasado con las librerías en México. Sí, claro que sí. Pues nosotros siempre decimos que las librerías siempre han sido un eslabón bastante frágil y ahora con la pandemia se han convertido o sea, se han abierto mucho más pues, esas, esos quiebres, ¿no? Que ya teníamos desde antes por muchas circunstancias. Em, La cuestión es que, como tú dices, el gobierno no ha mirado directamente a estos emprendimientos. Ha habido algunos programas, ha habido algunos seminarios, em, ¿qué más? Algunos acercamientos, pláticas, pero no, y bueno, indirectamente algunos apoyos para espacios creativos en donde algunos de nosotros hemos tenido cabida y hemos participado. También depende mucho de los gobiernos municipales. Algunos gobiernos han instaurado programas de apoyo específico, repito, para sitios culturales en donde caben restaurantes, teatros, foros, y algunas librerías han optado y han obtenido los apoyos, pero más allá de eso, algo como se ha visto, por ejemplo, en España o en Argentina, incluso, por ejemplo, en Colombia, donde hay apoyos específicos para el sector de los libros, entendiendo que necesitan y que tienen requerimientos particulares, hasta el momento no ha existido. Ahora tú tienes, bueno, la Reli tiene como principal competidor Amazon, digamos, me parece, ¿no? Porque las librerías grandes, digamos, van por su lado, digamos, y no, pero ustedes además este, son fruto de una alianza con las editoriales independientes. Sin ustedes no podrían existir las editoriales independientes. Háblame esas dos cosas, las editoriales independientes y Amazon, por favor. Sí, bueno, sabes, hay muchas visiones diferentes respecto a nuestros principales competidores. Uh -huh. En algún momento
hace tiempo, antes, por ejemplo, de formar la Reli, que tiene poco, pensábamos que nuestros competidores eran las mismas librerías que estaban en la ciudad. O sea, como librerías independientes, como una librería independiente, tenías como principal competidor a otra librería independiente que estuviera ubicada ahí en tu área de influencia, por así decirlo. Pero después nos dimos cuenta de que no es así. Incluso, Mónica, podría decir que ni siquiera es Amazon, fíjate. Ajá. Evidentemente, eh, evidentemente hay una competencia que en muchos otros países se llama competencia desleal. Aquí en México, pues da un poco de miedo utilizar ese tipo de terminología, pero es prácticamente eso. Es decir, se vende a un precio pues menor, aprovechando las, pues el libre mercado, por así decirlo, Mm. considerando que el libro es un bien, un producto más como cualquier otro. Y entonces Amazon y otras plataformas en línea, pero también las cadenas nacionales venden a precios que son inalcanzables para una librería pequeña. Por más que uno quiera competir, por más que uno quiera otorgar al lector un descuento del 30, del 40, del 50, como a veces ellos lo hacen, pues prácticamente es imposible. Y también pues se otorga el envío gratuito, que en este tiempo de pandemia se nos ha hecho como muy natural, como muy automático ya pedir el envío gratuito, pero eso pues implica recursos, implica una inversión que pues, las compañías grandes pueden hacer porque le apuestan más a la cantidad de pedidos y con eso van recuperando ganancias. Pero pues una librería pequeña en donde mandamos a lo mejor un libro al día, 2 libros al día, pues es incosteable. Entonces, retomando la pregunta, Amazon a veces lo vemos como una competencia, igual que las cadenas nacionales. Sin embargo, en todo este tiempo hemos llegado a la conclusión de que no son realmente una competencia, porque el punto central de las librerías independientes es la atención cercana, personalizada, la compañía, la curación, la sugerencia, la construcción de comunidad, ¿no? Y eso, pues estos grandes emporios jamás lo van a poder hacer. Y Evidentemente, sí. la guía para buscar un nuevo libro, digamos. Yo voy sin nada y me salgo con algún libro de la librería, digamos. Correcto, correcto, Mónica. Es Mm, ese factor un poco sorpresa, ¿no? Que mm. últimamente pues se nos ha olvidado por estos meses de encierro, pero que es, es irreemplazable y que se da pues justamente en los espacios como las librerías, donde además de tener toda la oferta de títulos, como tú dices, de muchas editoriales independientes que son muy difíciles de encontrar en otras tiendas porque no les resultan atractivas en cuestión de ganancia, de movilidad, pues tienes la compañía cercana, particular, digamos, del librero de vocación, que se interesa por ti, por tu historia de vida, con quien puedes hacer incluso una amistad, o con quien ni siquiera tienes que ir a comprar, simplemente puedes ir a conversar, a tomarte un café, a despejarte un poco de la tensión del día. Entonces, pues, creemos nosotros que esos rasgos, pues no los tiene estas grandes compañías, aunque obviamente si nos vamos por la cuestión del precio, pues no podemos ser competitivos. Sí, por otro lado también la ciudad, digamos, la ciudad como paisaje. ¿Qué pasaría con las ciudades si las librerías se fueran, digamos, ¿no? Esa es otra de las cosas que a veces no pensamos, porque la pandemia tarde o temprano pasará, digamos. Sí, sí, efectivamente. O sea, decimos que las librerías están muy arraigadas al tejido cultural, Ujú. ¿no? De repente pienso, fíjate, antes de ser librera, yo también me especialicé en estudios del campo, en estudios agrícolas. Y muchas veces he pensado que las librerías juegan un papel similar al que en algún momento jugaba la agricultura para muchos lugares, para muchos pueblos, provincias, etcétera, en donde la agricultura, además de una actividad económica, tenía engarzados muchos valores, incluso pues cuestiones de pertenencia o identidad.
es a lo mejor un ejemplo extremo de lo que puede ser una librería, ¿no? Aunque una librería también viene de la palabra cultura, que es cultivo, pero en una librería también se entretejen dinámicas, se entreteje una cuestión de paisaje, de compañía, de construcción de democracia, de diálogo en un espacio como la ciudad. Y es muy, muy visible, por ejemplo, en una ciudad mediana o pequeña como Jalapa, en donde está mi librería, Mónica. Ajá. ¿Tu librería cómo se llama? Se llama Hiperión Ajá. y está en la ciudad de Jalapa y ya llevamos casi 12 años trabajando ahí. Qué maravilla, la voy a ir a ver cuando vaya a Jalapa, donde tengo muy buenos amigos como César Silva y Magalí Velasco, Ah, pues sí, claro que son, sí, sí, son todos ellos geniales. son además nuestros clientes y también tienen ahí sus obras dentro de la librería. Bueno, la última, ¿qué va a pasar en la One 21 cuando sea el homenaje a ustedes? ¿Cómo va a ser? Cuéntame un poquitito. Sí, muchas gracias. Pues mira, Toño nos invitó a 3 conversatorios que Ajá. inician el día de mañana. Ujú. Es jueves, viernes y sábado a las 12 del día, entonces es un horario muy cómodo. Y pues nos encargamos de invitar a, a 3 libreros por conversatorio. Nos hubiera gustado invitar a muchos más porque todos tienen su particularidad, su historia, su visión, su especialidad dentro de la librería. Pero bueno, es una oportunidad muy bonita de conversar respecto a, por ejemplo, qué nos ha motivado a ser libreros, cuáles son algunas de las anécdotas que más hemos atesorado. Va a ser algo bonito, que queremos que, sobre todo, transmitir el valor de trabajar en conjunto, Mónica, de trabajar en red, porque nos ha quedado muy claro en estos 2 años de la Rally que estando atomizados como estuvimos siempre, somos tan pequeños que Claro. terminamos por desaparecer. Pero si nos unimos, aún con nuestras diferencias, si trabajamos por uno o 2 puntos comunes, pues somos fuertes, tenemos más visibilidad, no solo para las instituciones, como ahorita la One Leer, y la universidad, sino también y sobre todo hacia los lectores. Entonces, pues son 3 conversatorios, uno enfocado a a la rally tal cual, otro enfocado a literatura infantil y juvenil y otro enfocado a la comunidad y la construcción de comunidad alrededor de nuestros espacios. Entonces, pues yo creo que va a ser muy divertido, entretenido, interesante para quienes son libreros y para quienes tienen ese sueño de serlo, porque hay muchas personas que tienen esa inquietud en algún momento en su vida poner una librería. Entonces, pues yo creo que va a ser interesante para ellos. Bueno, muchísima suerte y claro que estaremos ahí pendientes. Un abrazo enorme. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo, buen día.